A continuación tendremos el panel de Mujeres y Política, para el cual agradecemos la dirección por parte de Janet Inostroza y en la que recibimos desde México a Daniela Barrón, licenciada en Ciencia Política y Administración Pública. Pertenece a la organización política Pan y Rosas, con su tema Mujer y Liderazgo Político. Y desde Estados Unidos recibimos a Diana González White, juez del condado de Miami-Dade en el estado de la Florida y tiene una licenciatura también en Sociología con el tema Mujeres y Política. La recibimos con un fuerte aplauso en nuestro panel Mujeres y Política. Bueno, también tenemos que recordar que todavía vamos a tener también la ponencia y clausura con nuestra invitada Tatiana Palacios, ¿qué se dará esto luego del panel? Así es, y también quiero agradecer a cada uno de los auspiciantes que ha estado con nosotros. Y ¿sabes qué? Yo sé que aquí hay muchísimas madres, y díganme si ser padre no es el labor más lindo también del mundo, al igual que ser madre. Pero hay que saber contar cuentos para dormir, atar cordones de zapatos con mucha precisión, incluso ser expertos en el balanceo del columpio. Por eso y todo, Pacific Card les quiere reconocer con un gran premio de $30,000 por sus consumos de 50 con Pacific Card, débito y crédito. ¿Ya estás participando? Tus diferidos tienen doble oportunidad. Pacific Card, historias que vivir. Banco del Pacífico. Bueno, también uno de nuestros auspiciantes, DP World Sorja, un puerto de oportunidades, como muchas de las oportunidades que se nos han presentado ahora a nosotros en estos 2 días de cumbre. También queremos dar la bienvenida a María Mercedes Serega, de Ecuador, maestría en Educación Superior y vicerrectora de la Universidad Casa Grande de Guayaquil, con el tema Feminidad, Identidades Virtuales y Politicidad. Un aplauso, por favor. Este panel estará dirigido, como se lo habíamos mencionado, por Janet Inostroza. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí ya para cerrar la cumbre. Para hablar ahora, para cerrar este tema que creo que es importante. Todos los temas son importantes, pero si no tenemos mujeres metidas en la política pública, metidas en donde se toman las decisiones, entonces las cosas van a caminar más lento. Así que necesitamos mujeres que se empoderen a título personal, que se empoderen como empresarias, que se empoderen como mujeres, pero también que se empoderen como políticas. Y quisiera que pues ustedes me cuenten sus experiencias para luego entrar en una serie de preguntas y respuestas para poder llegar a las conclusiones que queremos llegar. ¿Okay? ¿Quién va a empezar? ¿Sí? Adelante. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias a Anita por tenernos acá. Yo preparé lo que yo iba a hablar y en lo que estaba preparando mi discurso, vi unas estadísticas que son muy alarmantes. Entonces, mi tema es fortaleciendo el acceso de la mujer a la justicia. Sí, si te puedes presentar para que te conozcan mejor. Yo soy Diana González White, soy juez en los Estados Unidos, en el condado de Miami-Dade del estado de la Florida. Soy juez civil y penal. Yo fui la primera primera persona colombiana-americana elegida juez en todo el estado de la Florida. Gracias. Para contarte un poquito de mi historia, yo me crié en la Florida, igual que en Colombia, pasaba todos los veranos en Colombia. Y de verdad que gracias a mi mamá y mi papá, pues siempre fui muy orgullosa de ser de descendencia colombiana. A través de las cosas que yo veía que ocurrían a nosotros los inmigrantes latinos en los Estados Unidos, particularmente en la Florida, que pasamos mucha discriminación, yo le cogí un interés muy grande a la justicia, porque yo veía como mis compañeros, como a mí, nos discriminaban. Y a lo mejor me ven a mí y dicen, ¿cómo que a usted la discriminan? Pero era una época muy diferente, los 70s, y fui víctima de muchas cosas, de bullying,
También yo recuerdo una escena muy dolorosa que fue para mí que cuando yo estaba de 7 o 6 años, yo andaba en la bicicleta del vecindario donde yo vivía y estaba el hijo de un policía que en ese tiempo él ya tenía 16, 17 años y cuando me vio me echó un perro encima porque yo era latina. Son cosas así que están viviendo las personas a través del mundo, ¿verdad? A lo mejor a mí me tocó en ese instante, pero la discriminación no es solamente por la raza, la etnicidad, pero nosotros las mujeres recibimos discriminación a todo nivel de nuestra vida. Yo quiero preguntarle al público si hay alguien que aquí ha tenido que firmar un contrato en su vida. Levante la mano. ¿Hay alguien aquí que viendo una página de web ha escogido haber leído la declaración de la privacidad? Con casi todos, ¿verdad? Con eso le digo es que las leyes controlan la mayoría de nuestra vida. Si nosotros las mujeres queremos ver cambio verdadero, hay que ver cambio en las leyes, en las constituciones de los países. Le voy a leer unas cifras. Por favor, hagan caso a esto, porque si no están alarmadas, deberían estar alarmadas, porque aquí mismo en Ecuador también ocurre algunas cosas. En el mundo hay 195 países. Este total comprende 193 países que son estados miembros de las Naciones Unidas y 2 países que son estados observadores no miembros, la Santa Sede y el Estado de Palestina. De 189 economías evaluadas en el 2018 por el Banco Mundial, 104 de esas economías todavía tienen leyes que impiden que las mujeres trabajen en empleos específicos. Esto afecta a más de 2.7 mil millones de mujeres en el mundo. En el 40% de las economías del mundo tienen al menos una restricción legal sobre los derechos de las mujeres a la propiedad, limitando su capacidad para poseer, administrar y heredar tierras. 39 países permiten que los hijos hereden una porción mayor que las hijas. 36 de las economías no tienen los mismos derechos de herencia para las viudas que los viudos. En América Latina, la proporción de terratenientes femeninos es aproximadamente el 20%. Y en la región de Oriente Medio y de Norte de África es tan baja como el 5%. Bangladesh, Ecuador y Pakistán, el tamaño medio de las explotaciones de terrestres por hogares encabezados por hombres es doble de los hogares encabezados por mujeres. 68 países, más de una tercia parte del mundo, no tienen leyes que prohíben el acoso sexual en el trabajo. 24 países que no tienen ninguna protección legal contra la discriminación basada en el género y compensación, promociones o degradaciones o la formación profesional en el trabajo. Esto afecta casi a 82 millones de mujeres. 235 millones de mujeres trabajadoras no tienen la protección de las leyes que impiden acoso sexual en el trabajo. Solo 87 de los 195 países del mundo garantizan la igualdad de salario por trabajo de igual valor sobre la base de género.
Actualmente, 49 países no tienen leyes que protegen a las mujeres de la violencia doméstica. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo afecta a las mujeres independiente de su edad, ubicación, ingreso o estatus. Una encuesta de leyes en 73 países encontró que los violadores pueden evitar el castigo si se casan con sus víctimas. Una de cada 3 mujeres se enfrentará a la violencia en su vida. Aproximadamente 70% de las víctimas de violencia mundial son niñas y mujeres. Oyendo estos números tan alarmantes, nosotros tenemos que decir qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Primero, los movimientos sociales son buenos, son lo que es el empuje. Pero sin cambios legales no va a haber un cambio verdadero. Y no solamente cambios legales, pero también cambios a la ley tradicional. Porque en muchos de esos países donde sí existe supuestamente igualdad bajo la ley, no la hay bajo las leyes tradicionales. Lo que yo averigüé tiene que ver mucho de lo que las panelistas aquí hablaron. Porque cada una mencionó 1 o 2 diferentes tipos de leyes. Hay países donde la mujer tiene que primero tener el permiso de su esposo para poder abrir una cuenta de banco. ¿Cómo va a escapar una mujer de la violencia si no puede ni siquiera ahorrar el dinero para poder escaparse? No se puede, hay que ver cambios. Y la forma que se puede hacer estos cambios es que nosotros las mujeres no solamente participemos en foros así, pero salgamos a demandar que esos cambios ocurran, porque todos tenemos algo en común, una madre. Y si a la persona no le gustaría que eso le pase a su mamá, no se le debería pasar a ninguna mujer. Perfecto, muchísimas gracias a Diana. Y pues quisiéramos continuar. Sí. Igual de la misma manera, si te puedes presentar para que te Sí, conozcamos. me voy un a poco. poner de este lado. Mi nombre es Daniela Barrón. Yo vengo de México. Yo estudié Ciencia Política y Administración Pública. Bueno, ya estoy aquí rompiendo el escenario. Trataré de ser breve porque ya sé que todos están cansados, ya se quieren ir. Pero bueno, la idea es platicarles un poco, mi tema es un poco hablar de la cuota de género, de la participación que las mujeres tienen en la política, como lo han visto durante estos días. Mucha gente aquí en Ecuador tiene participación política aquí en este país. En México también se está luchando porque se genere. En el ámbito político es donde más en todos los ámbitos, en los económicos, en las empresas privadas, se ha buscado este tipo de cuota de género. Pero ha sido mucho más importante y ha sido incisivo en el tema político. Y esto nos lleva, bueno, porque en el tema político es donde se expresa la situación de desigualdad entre hombres y mujeres de mayor forma, ¿no? Porque es en la toma de decisiones. Es increíble que las mujeres formamos el 50% de la población mundial y esta no se ve reflejada en la representación política, en la toma de decisiones de lo que nos rige a cada una de nosotras, ¿no? Entonces es importante trabajar en esta cuestión de la cuota de género. Las cuotas de género se generaron a partir en los países escandinavos desde los 70s, en búsqueda de que los partidos políticos tuvieran mayor representación de mujeres. Lo importante aquí y el parteaguas fue que las mujeres de diferentes partidos con ideologías distintas generaron esta unión y encontraron espacios en la participación de los partidos políticos. Bueno, en América Latina también se busca este tipo de participación. El primer país que estuvo, perdón, denme un segundo. El primer país fue Argentina, no nada más en la cuestión de los partidos políticos, sino también
ejerciendo una ley, ¿no? Una ley que diera una cuota de género donde las mujeres pudieran tener por lo menos el 30% de participación. Esto se dio desde 1991. En México también se generó a partir de la izquierda, ¿no? Las conversaciones a partir de la cuota de género se generaron a partir del partido de izquierda, que es el PRD. Y bueno, aquí también la idea era que nada más en los partidos se discutiera esto, pero empezó a haber muchas trampas, como lo hemos visto. Había candidaturas para mujeres, pero bueno, los suplentes, de hecho es una anécdota que se llaman las Juanitas, porque bueno, se hicieron candidatas varias personas que se llamaban Juanitas, ellas eran las candidatas y en el momento de ganar y de tomar el puesto, renunciaban y los suplentes, que eran los hombres, tomaban el cargo, ¿no? Entonces tuvo que intervenir la ley para que esto no sucediera, ¿no? Y entonces también ahora existen candidatas, pero los suplentes también tienen que ser mujeres, ¿no? Y eso es por eso que la ley tuvo que intervenir. Algo que es muy importante y que en México estamos celebrando, porque a partir del 14 de febrero del año pasado se empezó a incluir la reforma al artículo 41. Esto va a ser no solo un parteaguas referente en la participación de las mujeres, sino también en la cultura de la igualdad de género. Porque, bueno, la idea es que el 50% de los hombres sea el 50% de los hombres los que participen y 50% de las mujeres en las representaciones federales, pero también en las locales, ¿no? Porque se había visto que, bueno, solo estas cuotas se respetaban en los puestos federales, pero en los locales y en los municipios no había ninguna representación de mujeres. Bueno, también esto, después de las cuotas de mujeres, pues esto nos lleva también a otro tema que empieza a ser la paridad. Ya no es necesario solamente tener un 30% de representación, sino también tener un 50% e ir ganando lugares, ¿no? Como les comentaba, si somos más del 50% de la población mundial y que no tengamos representación política, realmente no están haciéndose escuchar nuestra voz. Tanto como decía Diana, también en las leyes, la gente que hace las leyes no está pensando en las mujeres, ¿no? Y necesitamos buscarlo. Y bueno, a mí mi tema, yo soy una activista, participo en grupos de feministas y lo más importante para mí es esto. Sí hay cuotas de género, sí hay paridad, sí están en la ley, pero creo que la participación política va más allá de eso, ¿no? Lo importante es hacer escuchar nuestra voz en muchos niveles, en muchos lugares, no nada más en los curules, sino también en la calle, ¿no? Un movimiento, por ejemplo, muy importante que se ha estado dando en Argentina es sobre la ley del aborto, ¿no? Entonces ahí es donde también está la lucha. No hay que dejar solo en donde se hacen las leyes, sino también hacer presión desde la calle, ¿no? Y junto con las mujeres, nosotras juntas, ¿no? Que eso es lo que se ha estado haciendo durante estos días, lo que se está fortaleciendo y a lo que las invito a que sigamos haciendo. Un tema que, bueno, no sé si han escuchado ustedes la palabra sororidad. ¿Sí la han escuchado? Bueno, viene del latín, del soror, de hermanas, significa hermanas, y bueno, es ahí donde quiero rescatar, ¿no? Es importante que las mujeres estemos unidas, creo que aquí ha habido un reflejo de eso, tejer redes, tejer alianzas, y bueno, no nada más es pues quedarnos aquí en esto, ¿no? Es formar grupos, ejercer presión con nuestros gobernantes para que sucedan las cosas. Bueno, ya por último, para no dar más pie, voy a hacer una cita de una comandanta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la comandanta Ramona, y les voy a decir, bueno, ella dice: nuestra esperanza es que algún día cambie nuestra situación, que se nos trate a las mujeres con respeto, con justicia y con democracia. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias por contarnos pues, cómo se vive la política en otros países y esos cambios importantes que se han hecho. Aquí también hemos vivido importantes cambios y se ha luchado y se ha logrado un espacio en la política, por lo menos en la parte legal.
pero en la parte real realmente todavía falta mucho por hacer. En las últimas elecciones, la representación de la mujer pues en las distintas dignidades locales es bastante pobre, bastante triste la situación. No logramos llegar y allí yo quiero analizar con ustedes cuáles son las razones. Nuestra última panelista, por favor, si te puedes presentar y adelante con tu presentación. Bueno, mi nombre es Tina Cerega, trabajo en la Universidad Casagrande como vicerrectora, pero sobre todo en áreas de investigación, en términos también de aspectos digitales, nuevas tecnologías, ¿ya? Y creo que sobre todo se puede cambiar la situación de la mujer desde la educación. Yo vengo a presentarles, por ahí van ustedes a ver una serie de imágenes que puede ser que en algún momento no tengan sentido, pero van a ir adquiriendo sentido en la medida que hablo. Primero vengo, como digo, de una investigación en el área de nuevas tecnologías. Yo vengo más de una filosofía de la tecnología, que es un poco lo que yo estudio, y de las ciencias sociales. A nosotros nos interesa sobre todo el uso de la tecnología. No estamos hablando de la tecnología como buena o mala, en esos términos, sino cómo afectan nuestras vidas, cómo construimos nuestras identidades a partir de ellas. McLuhan, por ejemplo, que es un autor muy importante para nosotros, decía que primero nosotros modelamos nuestros instrumentos, como la tecnología, pero luego esas tecnologías nos modelan a nosotros. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar. Otros dirían que no solo nos modelan, sino que nos modulan, ¿no? Que son como pequeñas formas de control ya que vamos adoptando en función de la tecnología. Lo que yo les vengo a presentar tal vez parte de algo que es muy pequeño y que tal vez nos involucra a todas y a todos, que es una investigación alrededor de perfiles de las biografías de redes sociales de mujeres. Algo que puede parecer muy pequeño. Y estos eran mujeres ecuatorianas que eran muy activas en redes, y cuando digo activas no es activistas, quiere decir que producían mucho contenido. Entonces nos preguntábamos en esta investigación qué encontramos en esos perfiles, qué nos dicen de qué significa ser mujer, cómo esos perfiles o bios nos pueden decir algo de lo político, ¿no? Aunque sea algo pequeño. Hay dos ideas tal vez teóricas que son importantes, ¿no? Que me parece colocar y que nos aplican a todos en relación a las tecnologías y no solo a las mujeres. Primero, que vivimos una sociedad contemporánea que, y esto a favor de la mujer y no solo de la mujer sino de todos, diría incluso incluyendo los hombres, que flexibilizó la identidad. Es decir, nosotros iniciamos una modernidad con una identidad que estaba muy anclada en los atributos de pertenencia social. Es decir, quiénes éramos y quiénes podíamos ser dependía de estos atributos sociales como la raza, la clase, el género, y en realidad toda nuestra historia estaba marcada por eso. En ese sentido, yo no sé, bueno, tenemos tal vez fresco, no sé si todos conozcamos o lo hayamos visto, pero pues un gran ejemplo, por ejemplo, Juego de Tronos, ¿no? Supongo que aquellos que no la han visto, en todo caso sabemos de qué se trata. Pero ese es un gran ejemplo de una sociedad soberana que, aunque no tenga el peso todavía de Dios de la Edad Media, da cuenta de lo rígidas que eran las identidades. Y es decir, si tú habías nacido para ser rey, no te quedaba otra cosa. ¿Ya? Si tú habías nacido como vasallo, no te quedaba otra cosa. Las mujeres tenían unas posibilidades, los hombres tenían otras posibilidades. Si tenías, por ejemplo, una discapacidad como este personaje, pongo entre comillas, pequeño, enano, entonces ya había cosas, eras bastardo, por ejemplo, hay cosas que ya no podías hacer. El mundo contemporáneo lo que hace es flexibilizar, ya junto al capitalismo, junto a la entrada de la ciencia, junto a la democracia, en donde ya podemos decir, no, yo soy mujer, pero eso no condiciona lo que quiero hacer. O yo tengo una discapacidad y eso no condiciona lo que quiero hacer. Otra idea que es importante es la de los cuerpos virtuales, ¿no? Estamos en un tiempo, ustedes van a ver por ahí una imagen, en términos de cómo nos vamos, según los autores, fusionando con la tecnología. Y esto también es interesante porque el cuerpo nos libera más, ¿ya? Estos entornos de redes nos liberan más de los cuerpos físicos. Es decir, yo en el entorno virtual incluso puedo ser otra cosa. No tengo que tener este mismo sexo, ni este mismo género, ni esta misma raza, ni esta misma clase. Puedo reinventarme. Entonces, existen todos unos mundos de Second Life, pero nosotros mismos en las redes sociales elegimos qué presentar, qué no presentar, y vamos incluso fusionando eso.
Entonces nos preguntábamos, ¿son las redes espacios de reafirmación de estereotipos de mujeres o más bien las mujeres nos reinventamos en las redes, en estas bios? Y esto es interesante porque hay un autor que se llama Foucault que va a decir que todo lo personal tiene que ver con lo político. Entonces, cada una de nosotras, lo que decidimos decir o no decir en estas pequeñas descripciones, las fotos que decimos mostrar o no mostrar, son también políticas, ¿ya? Entonces, en ese sentido nos preguntamos, ¿qué cosas encontramos nosotros en estas bios de mujeres que eran interesantes? Primero, que todas, para representarse, hablaban de su identidad profesional, y eso es bien interesante, ¿ya? No ubicarse dentro de los roles tradicionales, sino que se presentaban con su profesión. Otra cosa importante era el tema de que aunque una gran mayoría de esas mujeres, ya cuando las entrevistamos, nos dimos cuenta de que eran madres, entonces eso era secundario, ¿ya? Entonces no colocaban el rol de la maternidad como principal o incluso algunas con ciertas tensiones. Decía una, por ejemplo, recuerdo perfectamente, voy al interbarrial por Joaquín, ya entendíamos que Joaquín era su hijo y esto era como un pesar. Había otras que en cambio se desvinculaban de todos los estereotipos femeninos. Por ejemplo, decían, no soy un regalo de Dios, no le dé instrucciones. Había, sin embargo, una serie de contradicciones en relación al cuerpo, ¿no? A pesar de que algunas incluso eran activistas de género, tenían en común decir, yo no muestro fotos donde me vea fea, ¿no? Y vemos el impacto un poco de las representaciones de la belleza. Entonces, en ese sentido, como gran conclusión, habíamos visto que había una diversidad en estas biografías. Estas mujeres se constituían como diferentes. Vamos entonces, incluso, y es lo que me da un poco la idea de esta ponencia, había una incluso que se describía diciendo, contengo multitudes, ¿ya? Quiere decir, puedo ser de diversa forma. Hay unas relaciones entre las redes y la política que también son interesantes. Ya tenemos en este momento mucho activismo político, no solo de los feminismos, sino de otros, ¿ya? Y vemos en realidad, teóricamente, o dicen los estudios, hay como posturas contradictorias en relación a qué efectos reales ya puede tener eso en la política. Primero hay unos que evalúan ese activismo como cómodo, como una pérdida del espacio público real. Otros, en cambio, que la política se rige solo por unas tormentas de indignación, donde la gente se enciende, se hacen unos trendings y luego eso se apaga, ya nadie más vuelve a hablar de eso. Otros dicen, en cambio, el problema es las burbujas algorítmicas. Ustedes han visto ahí unas imágenes ya rojo y azul que dan cuenta que en realidad los extremos de intercambio están polarizados. No es que nosotros estamos viendo las discusiones o los argumentos de otros. Finalmente estamos todo el tiempo viendo argumentos espejo. Otros, en cambio, dicen que eso sí tiene luego impactos en las esferas reales, que en realidad sirve para juntarse temas como la sororidad. Y después también algunos dicen para potencializar otras causas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el impacto en las legalizaciones, por ejemplo, del tema del aborto, ¿no? Como casos como Argentina de repente se globalizan, o casos como Ayotzinapa, por ejemplo, en términos de mexicanos, ¿no? La desaparición de los jóvenes de repente se vuelven globales. ¿Qué pasaba o qué encontramos con estas mujeres en las redes? Primero están los movimientos femeninos como Femen, ya que tiene mucha presencia en redes, este movimiento como en mucha corporalidad. Ahí van a ver, como digo yo, la foto políticamente correcta de Femen, pero Femen son estas mujeres, siempre irrumpen en los espacios desnudas, pensando, empoderándose de estos cuerpos. Por otro lado están los movimientos por causas concretas, el aborto, Me Too, o los que pueden estar por otras ideas. Los cambios también que hemos visto en las representaciones, es decir, mujeres tomando, por ejemplo, como la imagen que vimos publicitaria, ¿no? De estas mujeres que rechazan el estereotipo de belleza, ya de los ángeles de ropa venta femenina y ponen otros cuerpos diciendo yo no soy un ángel. ¿Ya? O también, por ejemplo, el caso Nike, esto ya es cuando las mismas corporaciones empiezan a tomar discursos de las minorías para presentarse. Nike tiene, de hecho, un comercial que fue muy famoso, donde se ve a todas estas mujeres corriendo diciendo vámonos, ya con el logo de Just Do It, centrándose en lo que es México DF. Obviamente, como digo yo, todas estas cosas hay que tomarlas con sospecha, pero bueno, vámonos, dicen las mujeres, pero vámonos con Nike, ¿no? O sea, es decir, ahí vemos ahí el capitalismo también entrando. Hay unas bondades en relación a esto, es decir, visibilizan, se sale de lo oculto en términos de historias de abuso, son maneras de que las mujeres también están juntas y generan unos afectos concretos. Ahora, ¿qué retos nos parece
por lo menos hemos reflexionado con nuestro grupo de estudio, tienen los movimientos políticos, y digo no solo los femeninos en términos de las redes. Primero, uno de los retos es la no unificación. ¿Ya? El tema es que en términos del capitalismo también contemporáneo, todos los movimientos sociales empiezan a asociarse de alguna manera también incluso como marcas. Empezamos a adquirir un mismo lenguaje. Entonces, Me Too, todos tenemos un logo, todos tenemos una bandera, tenemos un color, un pañuelo. Entonces, es interesante más bien pensar ya las cosas de otra manera, como que hay unas singularidades ahí. Por ejemplo, entre los autores que leo, que está Deleuze, dice: el problema de la identidad es que hace pasar la singularidad de diferentes maneras para existir de una sola forma. Entonces creo que en ese sentido, el metáfora de las olas, ya que cuando se habla, por ejemplo, de la ola verde, de la ola celeste, en términos del debate, ya como digo yo, bueno, es una metáfora que acaba al otro, es una metáfora que ahoga. Bueno, ¿cómo nos estamos relacionando dentro de esa semana? Por otro lado, también el reto de la no simplificación. Puede aparecer una causa, pero en realidad hay muchas mujeres dándole sentidos a eso de formas diversas. Incluso frente a mí tú, ya a mí también, hubo movimientos como a mí no, ya que se generaron, por ejemplo, algunas mujeres en Europa. También está el reto de las burbujas de algoritmos, es decir, como dicen algunos autores, el infierno de lo igual. O sea, finalmente estamos viendo todo el tiempo lo mismo, gente que piensa lo mismo que yo. ¿Cómo yo puedo acercarme o entender una postura de otro si el algoritmo me está mostrando lo mismo? Y el tema de la velocidad, ¿no? Cómo se apagan y se prenden temas. Ahora, ¿qué propuestas de alguna manera podrían debatirse o desde nuestro grupo de estudio estamos haciendo? Primero, me parece que las mujeres tenemos como reto salir de la burbuja algorítmica, seguir a los que no seguiríamos, aunque nos molesten. ¿Ya? Decir, bueno, ¿qué están diciendo del otro lado? Quiero entender, quiero... Por otro lado, recordar que la fuerza es eso que uno ve en esas bios, está en procesos singulares. Es decir, recordar que nosotros, incluso en esos pequeños espacios, estamos haciendo política. Que el feminismo no es uno, sino que es muchos, y en eso radica un poco su fuerza. Es preguntarse cómo hacer que este ciberactivismo en redes sociales de género pueda también rescatar esas singularidades que podemos tener cada una de las mujeres. Un autor que se llama Deleuze, que para mí es muy importante, él trabajaba derechos de las minorías, decía, las minorías no necesitamos derechos para hacer algo es particular, llegar a un lugar en particular, sino para hacer cualquier cosa. Fíjense que un sentido completamente distinto. Entonces, en ese sentido, y solo para cerrar, ya creo que hay que revisar y aprovechar el momento de la época que vengamos en que la identidad no sea una trampa. No todos, incluso los movimientos, tenemos que estar de acuerdo ni para hacer un frente, decían estos autores, o tener un programa común. Hay que crear las condiciones para una dialéctica real, ¿ya? Haciendo espacios para crear, siendo distintos, es decir, en este común dejar espacios también para ser mujeres diferentes. Por eso precisamente a mí me encantaba como metáfora esta frase que tenía que ver con los exorcismos, ¿no? Es decir, que cuando sacábamos un demonio, un cura, lograba controlarlo, ya cuando sabemos por las películas de terror, porque lograba encontrar un nombre de ese demonio. Tenía que lograr que el demonio le diga su nombre. Ya, si ahí la mitad de la lucha estaba lograda. En un pasaje bíblico, esto se atribuye un poco a Jesús, ya hay un demonio que es muy complejo, ya, y cuando le trata de preguntar su nombre, él le dice, soy legión, ya, porque somos muchos. Entonces, yo creo que en esa medida son los movimientos femeninos, ya, los que van a tener fuerza en la medida en que se piensen, yo creo, de esa manera. Es decir, somos legión no solo porque somos muchas mujeres y aún tenemos mucho camino por recorrer. Somos legión, ya, porque hay muchas maneras de ser mujer, ya, y en eso también hay una potencia, y eso es lo que nos hace distintos, ya, no el patriarcado que a veces nos piensa en bloque, nos piensa en poblaciones. Ahí adentro hay singularidad, y por eso creo que mi idea es invitarnos a ser legión siempre y a respetar las legiones de otras. Gracias. Muchísimas gracias, Datina. Bueno, interesante este panel porque creo que vamos a romper un esquema. En el Ecuador, sobre todo, hay mucha polémica alrededor de la política. Y cualquiera que quiera emitir una opinión diferente o su propia opinión o una opinión sobre lo que está haciendo el grupo contrario o el propio, ya es catalogado como
político, pero en el mal sentido. Es decir, aquí es malo ser político. Realmente han construido su propia historia los políticos aquí, no todos, por supuesto, hay honrosas excepciones, pero vemos ese tinte negativo en el hecho de ser relacionados con la política. Pero todos, absolutamente todos los actos que hacemos y el momento que nos expresamos de una u otra manera, ya estamos haciendo política. Y ojalá eso nos invite a ver la política de otra manera y no de esa manera tan negativa como la vemos aquí. Pero quisiera empezar con Diana. Tú hablas de la necesidad, de esas cifras que citaste realmente son alarmantes. ¿Cómo cambiamos esto? Tú propones hacerlo a través de que tienen que cambiar las leyes. Ahora, yo solamente te pongo una realidad. Aquí en el Ecuador tenemos muchísimas leyes. No sobran las leyes. Se la pasan haciendo leyes todo el tiempo, pero en la práctica no nos sirven de nada, no se aplican, tenemos gente corrupta que es la que está encargada de aplicar esas leyes y que las aplica a conveniencia, es decir, a conveniencia o a veces a quien paga se le aplica y a quien no paga, pues no se le aplican las leyes. ¿Cómo podemos hacer realmente un verdadero cambio? Es decir, ¿cómo fusionar el tema de poder hacer una ley, pero también cuál es el papel en este caso de las mujeres para que esa ley realmente sea efectiva? Eso ocurre no solamente en Ecuador, sino mundialmente. Le voy a dar un ejemplo, ¿ok? Yo cuando estaba haciendo el research para esto, vi un video muy alarmante. Una señora mayor del Congo. Una señora que pues yo no la vi como tan mayor, sino por ahí como en sus 50, 60 años. Donde unos soldados se metieron en su casa, 3 de ellas la violaron. Cuando fue donde las autoridades reportó la violación, se rieron y dijeron, no, usted está muy vieja para que la violen. Es una forma de no aplicar la ley que ya existe. Hay que empezar porque las mujeres se unan con los hombres cuando hay una situación así, a ponerle esa presión a la policía de que hagan las cosas correctamente. Porque desde un principio, cuando llega la mujer a reportar una violación, un abuso o algo así, la mujer muy pocas veces primeramente va a hacer esos reportes. Una estadística de los Estados Unidos mostró que de cada 1000 violaciones solamente reportadas, solamente 233 llegan a ser encausadas, la persigue el fiscal. Y es porque la policía muchas veces no hace el trabajo que tiene que hacer. Como en cualquier lugar, tenemos que saber que si tenemos un capitán de policía o mujer, como sea, y es un puesto elegido, pues las elecciones, lo sacas, ¿ok? Segundo, ir sobre la cabeza de esa persona, ir a otra autoridad más alta o las organizaciones sociales para poner esa presión. Porque si hay leyes que esas mismas leyes, si no son aplicadas correctamente, si no son aplicadas en favor de las víctimas, entonces, ¿para qué están ahí? Es verdad, sobran muchas leyes y a lo mejor no necesitamos más. En unas áreas sí, pero necesitamos poder llamar la atención de esas personas que no están aplicando las leyes correctamente, no llamar atención a la corrupción. Mucha gente dice que el país mío es un país de leyes donde se demanda por todo. Pero yo le voy a decir una cosa, lo que yo siempre he visto. Si usted quiere ver un cambio, dele en el bolsillo a alguien. En los 70s, en los 80s, en el país mío de los Estados Unidos, hubo mucha demanda contra las oficinas de policías, porque llamaban los policías para un asunto doméstico. Llegaba el policía y decía, no, eso es un problema entre marido y mujer, nos vamos. Después resultaba esa mujer muerta. Empezaron a demandar los familiares, porque mucha gente no entiende lo que es perder un familiar, pero sí entienden cuando tienen que pagar dinero de sus propios bolsillos.
donde se le llama la atención nacional a estas personas que están ayudando que continúen estos crímenes y estas violaciones de derechos humanos. Y también reportarlos a las Naciones Unidas. Hay organizaciones que pueden monitorear estas situaciones. Es un problema un poquito complejo, depende de dónde está, pero empujar, seguir. Yo tuve una situación donde alguien me vino y me contó que estaba pasando por problemas de violencia doméstica, que había ido a la policía, y estoy hablando en los Estados Unidos, y que la policía no había hecho nada. Yo dije, ¿cómo puede ser así? No, así no debe ser. Después le mandé para la fiscalía, tocando las puertas hasta que consiguió la ayuda que necesitaba y también la ayuda psicológica que necesitaba. Gracias, Adriana. En resumen, las leyes por sí solas no nos sirven absolutamente de nada si no hay una sociedad interesada en que esa ley se aplique y esa ley produzca cambios. Es decir, somos nosotras, en este caso, las que podemos generar los cambios detrás de todas las leyes que han aprobado y todas las leyes que se supone iban a generar un cambio en la situación de las mujeres. Solo les recuerdo una, tipificaron el femicidio. Y no sé, pero desde que tipificaron el femicidio, a través de los medios de comunicación, conocemos cada día casos más horrorosos de femicidio. Y muchos dicen que no han aumentado el número, sino que se han visibilizado más. Pero eso, digamos, independientemente de las cifras, el problema es que con la tipificación no se acabó con el femicidio. Entonces no podemos ser este tipo de ciudadanos absolutamente cómodos que esperamos que todos nos den haciendo y que todo suceda por ósmosis. Tenemos que actuar para poder lograr esos cambios. Es decir, detrás de una ley tiene que haber una sociedad activa, interesada en que ese cambio realmente se produzca. Daniela, tú decías que el 50% de la población somos mujeres. Sin embargo, al momento de mirar cómo funciona la política, ya la política partidista activa, vemos que no tenemos mucha representación. Yo decía, aquí también en las últimas elecciones son tristes. Tenemos muy poca representación de mujeres, muy pocas lograron llegar a pesar de que tenemos leyes que dicen que tiene que haber igualdad de género, paridad en las elecciones y etcétera, etcétera, etcétera. En la realidad es esta. Y la pregunta es, ¿por qué las mujeres no votamos por mujeres? ¿Qué pasa y cómo podemos cambiar eso? Bueno, primero creo que hay que conocernos, ¿no? Hay que saber que, eso es hombres y mujeres, saber quién nos está representando, quién va a formar parte de nuestro gobierno, a quién le interesa esto. Y bueno, el que no votemos por mujeres es grave, ¿sí? Tampoco tiene que ser votar por votar porque es mujer, ¿no? Yo creo que todos tenemos las capacidades y también capacidades tanto buenas como malas para ser gobernantes o para representarnos. Es hacer un juicio, saber quién es el indicado y bueno, evidentemente sí apoyar más a la mujer porque sabemos que cuesta mucho más trabajo. Todas nosotras sabemos lo que cuesta, ¿no? El trabajo que cuesta llegar a ese tipo de puestos. Todas las intemperies que pasamos que son totalmente distintas a las de los hombres para llegar a ese tipo primero de candidaturas y bueno, ya no se diga después de los puestos de representación, ¿no? ¿Será que las mujeres realmente podemos marcar una diferencia o hemos marcado una diferencia en la política? ¿O será que nos ocurre lo mismo que en el sector empresarial? Que muchas llegan a esos cargos que tanto buscamos y tanto anhelamos y el momento que están arriba lo que quieren hacer es exactamente lo mismo que los hombres. Es decir, el título es mujer, pero la actuación, toda la mecánica sigue siendo masculina. Y obviamente no lo vamos a hacer igual, podemos hacerlo bien, pero nunca igual. Perdón, sí, desafortunadamente eso pasa muchas veces, ¿no? Llegamos a cierto puesto, a cierto nivel y tratamos de imitar a los hombres, ¿no? No, la idea es seguir con esta feminidad que nos representa, que tampoco tiene que ser opuesta a los hombres, no que nosotros somos buenas, ellos son malos, no se trata de eso, se trata sí de rescatar lo femenino, no volvernos masculinos y bueno, de la honestidad que esa es para hombres y mujeres, ¿no? Así es. Muchísimas gracias a Daniela. Y por último, ¿cómo podemos aprovechar el tema de la tecnología y toda esta
ola, digamos, de este volcamiento de la sociedad hacia las redes sociales, en donde también están incluidas las mujeres, en donde impregnan su identidad, en donde son mucho más libres para expresar sus anhelos, sus deseos y sus propuestas de cambio. Pero ¿cómo podemos visibilizarlas mucho más para que no suceda lo que tú dices, ¿no? Que son como guetos, si los puedo definir así, en donde cada grupo defiende lo suyo, pero no tenemos como una forma de conectar unos grupos con otros para realmente poder lograr un cambio apoyados en las redes sociales que son hiperpoderosas? Bueno, yo creo que ahí, o sea, parte de la idea me parece de plantear un uso crítico de la tecnología. Entonces, y eso pasa desde, por un lado, saber que la tecnología tiene un montón de potencialidades. Por ejemplo, yo siento que nos convierte no solo a las mujeres, sino en general en ciudadanos globales, es decir, cómo nos podemos relacionar con otras causas, cómo podemos entender precisamente información, cómo podemos ubicar cómo otras mujeres, por ejemplo, han resuelto problemas en otros contextos que nos pueden servir precisamente de referencia, luchas, discursos. Entonces, pero creo que a veces eso también depende de una mentalidad de cómo trabajemos o cómo nos relacionemos con la tecnología. Y ahí es donde yo siento que hay que hacer una serie de esfuerzos, ¿no?, que van desde ser consciente de qué estamos haciendo en la tecnología, a veces también tiene que ver con captar nuestros datos, la privacidad, etcétera, ya, pero también me parece que es forzarnos ya a tratar de ubicar la tecnología en términos de que nos amplíe el mundo, porque finalmente por eso es una red social, es una ventana al mundo. Y a veces eso puede significar no silenciar a alguien porque opina diferente que yo, no tratar de seguir solamente a las personas que son mi espejo, es decir, que siempre están pensando lo mismo que yo, no bloquear o silenciar precisamente a aquel que dice algo que me disgusta o con lo que yo me siento afectado. Entonces siento que por ahí la tecnología va también por ayudarnos precisamente a tejer redes, pero también obviamente a acercarnos ya en el sentido crítico de entender, de escuchar a aquellos que son distintos. A mí me encanta, hay un concepto de respetar, y respetar en primera instancia significa re-expectar. Expectar significa ver. A mí me gusta esa idea del respeto al otro, es decir, respetar es volver a ver. ¿Ya? Yo no tengo que decir, no quiero saber, no, ya, o tengo que juzgar, no, tengo que volver a ver lo que el otro me está diciendo. Ya, aunque me moleste, y si me molesta, tal vez tengo que pensar qué hay en eso que me molesta tanto, ¿no? Pero va un poco por ahí. Bueno, en ese sentido simplemente tenemos que entender lo poderosas que pueden ser las redes sociales y cuánto podemos influir en la medida que logremos respetar a los demás, en la medida en que podamos escuchar y entender lo que los demás piensan, entonces podremos nosotros proponer cosas mucho más poderosas para así poder unificarnos dentro de esa red social y poder lograr los cambios legales y en la política y en nuestra realidad ya en la vida efectiva y diaria de las mujeres. Bueno, el tiempo ya no nos acompaña, creo que es un tema apasionante, pero tenemos que cerrar la cumbre, así que les agradezco muchísimo por escucharnos aquí en este panel. A ustedes, las panelistas, muchísimas gracias y felicitaciones por su participación, por darse el trabajo de investigar el tema y de venirnos a exponer este tema tan importante y tan interesante. Muchas gracias.